Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la Ultraflex transparente. La última de Casa Aradia Shop y de la línea Ultraflex, que son las porcelanas frías flexibles. Esta es una porcelana completamente transparente. ¿Qué significa transparente? Pues que es una porcelana, como veis, que es transparente. ¿Esto cómo es posible? Pues gracias a una receta que he estado estudiando durante este último año para llegar a una transparencia pues que me gustara. Esta porcelana es bastante delicada, es una porcelana meteoropática y higroscópica. ¿Qué es higroscópica? Quiere decir que absorbe mucho la humedad. Entonces, ¿qué pasa? Que no va a ser igual si la vais a trabajar en un día que llueve, como en un día que haga calor, como en un día que haga viento. Es muy delicada, por lo que os voy a explicar lo que puede pasar en cada caso. Nosotros nos llega nuestra Ultraflex y la abrimos y está un poco blandita. Está un poco blandita pues porque llueve, porque hace mucha humedad y está en este estado. ¿Qué pasa? Pues que la vamos a meter en el microondas como está, para quitarle la humedad 2 o 3 veces 30 segundos. Cada vez que la metamos 30 segundos la vamos a amasar y se le va a quitar la humedad. Esto puede pasar cuando el día está muy húmedo, o por ejemplo como ahora que ha pasado mucho tiempo en el papel film y ha sudado y se ha ablandado. Metiéndola 2 o 3 veces 30 segundos en el microondas le quitamos toda esta humedad que tiene en exceso y la tenemos lista para usar. La consistencia ideal es esta. Es esta. Esta es la consistencia ideal. Pero si os pasa como a mí, que os gusta un poquito más durita, pues le doy otros 30 segundos en el microondas. Y aquí ya os queda una consistencia más dura y que se trabaja, para mi gusto se trabaja mejor. Pero ya os digo, es cuestión de ir quitándole el agua que tiene poco a poco. Aquí ya está el punto ya casi de ser cocida completamente, y si se cuece un poco más se cuece la porcelana y se queda plástico, porque esta porcelana ya os he dicho que es muy delicada y no puede llegar a ebullición, porque si llega a ebullición se plastifica. Vamos a hacer una prueba de cómo coge la nervadura, por si queremos hacer flores, queremos hacer algo así. Se extiende muy bien, la podemos dejar un poquito si vemos que se nos pega. Como os he dicho, es muy delicada porque coge mucha humedad. Esta está bastante deshidratada, por lo que la puedo manejar un poco mejor. Se corta muy bien como la porcelana tradicional. Y voy a usar un nervador que tengo por aquí. Es justo para hacer una prueba.
y como veis coge la nervadura muy bien. Se tiene que dejar secar, cuanto más fina es, antes se secará. Se pueden hacer figuras un poquito más gruesas, pero la verdad que tarda bastante en secar. Entonces, esta es la transparencia de la Ultraflex. Y nada, todo lo que tenía que deciros os lo he dicho. Si tenéis alguna duda, si compráis un paquete y no os parece que está en óptimas condiciones, escribirme, porque ya os digo, es una porcelana muy delicada. Yo aconsejo, cuando hagáis algo, o alas de hadas, o fruta, por ejemplo, no sé, grosellas, o no sé, granadas, o algo que sea pues bastante transparente, de proteger la creación con un barniz acrílico. Yo, por ejemplo, encontré este barniz acrílico que me gusta mucho y lo he encontrado en el Action. Lo he pagado 1 euro y algo, o sea, muy barato. Pero es un barniz que me ha gustado mucho. Así que esto es todo. Y nada, que sepáis que la podéis encontrar en la tienda, en www.aradiashop.com, en Etsy y en Miravia, que en Miravia siempre tenéis unas ofertas muy ventajosas. Así que nada, esto creo que es todo, no creo que me he olvidado nada. Ya os digo, si os llega muy blandita por culpa de la humedad, 2 veces, máximo 3 en el microondas a 30 segundos, y cada vez que la saquéis, amasar un poquito para que el calor se distribuya por toda la masa, sin llegar a hervir, porque si no se estropea, y para que pierda la humedad. Esto es todo, gracias.